Era un hombre magro, de cabellos lacios y estatura regular. La chispa oscura de sus ojos denotaba una inteligencia ágil, desperdiciada tras un escritorio impersonal durante toda una vida de oficinista. De escasas palabras, pero conversación agradable cuando le interesaba el tema, que generalmente recaía sobre la mecánica, la política o las elucubraciones religiosas. Una vida modesta en su casa, ataviada de glorietas, la conducta correcta dentro de la rutina más honorable y el orgullo de 3 hijos universitarios conformaban los rasgos sobresalientes de su existencia. No se le conocían devaneos amorosos ni dificultades económicas excesivas, hasta que se le enfermó la mujer. Ahora sentía en el pecho un fuego insaciable, un desasosiego ininterrumpido que le roía las vísceras. Los días se repetían cruelmente en su memoria, y en ese deshacerse del tiempo vivido tropezaba invariablemente con sentimientos ambiguos, malsanos. No entendía muy bien por qué se le habían borrado de la mente los momentos amables, que de seguro tuvieron que presentarse alguna vez a lo largo de su vida. Los gestos humanitarios, que sin duda tuvo, no rozaban nunca su recuerdo. Su pensamiento recaía siempre en la congoja. Que envidiaran sus glorietas, su escritorio pasado de moda, sus libros de contabilidad, le parecía un sarcasmo feroz. Que lo envidiaran a él, que nunca sobresalió en nada, eso le dolía. Hacía tiempo que no hablaba con nadie, aunque solía observar caras amigas que, al tratar de alcanzar, parecían eludirlo. ¿O era él quien se alejaba? No lograba entender. Y así pasaron sus días hasta que se le enfermó la mujer. Era insoportable retornar cada día a la habitación donde estaba la enferma, desfallecida sobre la cama matrimonial, con los ojos abiertos y fijos y sin dirigirle la palabra para nada. Le angustia ese silencio donde rebota su conversación. Evidentemente sus palabras no le llegaban. Era como si estuviera sorda o hubiera perdido la razón. De cualquier manera, no parecía otra cosa que una planta desgajada por la enfermedad. Sus hijos tampoco notaban su presencia, solo se ocupaban de ella. Cuando se les acercaba, seguían como si evitaran verlo o no existieran. La sospecha de que le hacían el vacío por algún motivo incierto le ahondaba el sufrimiento. Necesitaba de afecto, de una palabra, necesita desesperadamente del contacto tibio, físico, concreto de la carne. Nadie le hace caso, su mujer está ahí, enredada en su propia telaraña, con los ojos brumosos, vacíos de tan abiertos. Lo llamaba así, de vez en cuando. Y cuando acudía, se desbarrancaba hacia la inconsciencia. Al poco rato lo llamaba otra vez, con esa voz impersonal de los enfermos que ya se han olvidado de sí mismos. Él permanecía a su lado, como un intruso, sin saber qué hacer. Al rato se alejaba trastornado, evitando mirar el crucifijo sobre la cabecera de la enferma. Algo se asoma al borde de su memoria, sin lograr imponerse del todo, la sospecha de algo vergonzoso y ruin. Aquella tarde era domingo, y le pesaba. Se alejó de la casa con esa brasa encendida que acostumbraba tener dentro de las órbitas. Le urgía el deseo de rezar, y no podía, de entrar en una iglesia, arrodillarse, pedir perdón, pero algo amordazaba sus impulsos, como si las oraciones aprendidas en su tiempo de niño hubieran quedado sepultadas con su infancia. Una puerta se cerraba con estrépito cada vez que lo buscaba, y en ese destierro permanente de la bondad divina se sentía insoportablemente desdeñado. Vagamente comprendió que era demasiado tarde, y se enredó en el miedo. Aquella tarde era domingo, como una brisna en el aire caliente del verano. Volvió a los mismos parajes, arrastrado por el viento desparejo de un siniestro deseo, un deseo de volver. Un impulso urgente lo arrastra a ese lugar a pesar del corcoveo de su voluntad, que se resiste inútilmente con repugnancia. Como una niebla lo envolvió el recuerdo de aquella otra tarde de domingo,
agobiándolo con su densidad intolerable. Reconoció vagamente el paraje, orilló los matorrales polvorientos y en la vereda de arena se tropezó con las mismas piedras. Era por allí cerca, lo presentía, lo palpaba en el aire. Continuó. Clavado en la vereda, se quedó de pronto, el pulso encabritado bajo la hinchazón de las venas, la boca más seca, más amarga. La emoción lo fue resquebrajando a medida que comprendía. Finalmente lo vio. En el lugar exacto del suceso, el vecindario había levantado una pequeña capillita, una casita baja, rosada, insignificante como él. En el alero del techo se erguía una cruz de madera enlazada por el paño blanco que la piedad de una beata había almidonado. Adentro, resguardada por una puertecita de vidrio, ardía vacilante una vela de cebo. Un grito se le quedó en la garganta para avivarle el sufrimiento. Se dobló sobre sí mismo hasta tocar el suelo y sollozando reconoció el lugar exacto donde meses atrás, una tarde de domingo, se había pegado un tiro.